Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo van? Cuéntenme más o menos de qué hablamos la noche pasada. Está muy fresquita la cosa, entonces, porfa, traten de acordarme qué fue lo que hablamos anoche, qué de lo de anoche les sonó, qué de lo de anoche no les sonó, para ya introducir el tema de la clase de hoy, por favor. Son poquitos para participar, entonces pueden abrir los micrófonos y lo hacemos colaborativamente. Pues estamos hablando como del tipo de metodologías para los proyectos, ¿sí? Metodología pasiva y cómo, pues, cómo ampliar cada una o llevar cada una para su ejecución. Ujú. Sí, estuvimos hablando de metodologías tradicionales y metodologías Y ágiles, ¿sí? metodologías ágiles. Andrés, ¿qué me aporta y no sé, de pronto, qué más ampliando el Mm, comentario de Julián? pues algo que sí me dio curiosidad fue lo del tema del cliente, que a veces el cliente puede ser una persona que puede ayudar al equipo de desarrollo o a veces puede ser una persona, por así decirlo, un poco molesta a la hora de desarrollar porque a veces el cliente no tiene hasta qué es lo que quiere claramente Sí, eso. o a veces el propio cliente o sabe de desarrollo o si sabe o tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Ujú. Entonces, por esa parte facilita mucho lo que es el desarrollo del proyecto y es un buen avance. Sí, ahí como para complementar lo que dices, perdón, efectivamente el cliente en un proyecto de software, eh, dependiendo de la metodología, digamos que puede ser más ajeno o puede ser una persona que haga parte como tal del proceso. Más ajeno en las metodologías tradicionales en las cuales él te entrega unos requisitos, te entrega una necesidad, te hace, o sea, probablemente te atienda unas entrevistas, unas encuestas, levantan unos requisitos y el cliente no volviste a saber sino hasta que hayan entregas o hasta que se entregue todo el producto o hasta que se entregue una fase del producto, lo que sea. Digamos que de esa forma la metodología está por aquí y el cliente está en una burbuja por fuera. Cosa diferente a lo que pasa en la metodología ágil, en la cual el cliente normalmente se cuenta dentro del proceso como tal. Digamos que se entiende que es un cliente más colaborativo, se entiende que es un cliente, digamos que con más cercanía y con mayor confianza para de pronto aportar en el momento en el que de pronto surja alguna duda desde la parte de desarrollo o desde la parte del proyecto como tal. Y como decía Andrés, claramente eso tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿cierto? Digamos que hay clientes que saben de desarrollo y son clientes que probablemente sean un poco más puede que sean un poco más comprensivos en términos de estimaciones y todo eso, pero también se da el caso que sean clientes que sepan de desarrollo, pero que no, de alguna forma no valoren la temática como tal en la que uno se está apoyando. Entonces, digamos que son clientes que tú le pasas una estimación y siempre te van a estar diciendo eso porque tanto tiempo, eso no es así, eso yo lo puedo hacer de tal forma, usted por qué lo va a hacer de la forma más complicada, ¿sí? O también puede ser que no sepan nada y que todo les parezca muy caro, o que todo les parezca mucho tiempo, o que todo les parezca... Entonces, digamos que hay como una variedad de clientes ahí que podríamos estar de alguna forma afectando el proceso o el proyecto o el desarrollo, pues el proceso del desarrollo como tal, pero pues eso depende mucho como la naturaleza en la que se vaya dando el cliente, ¿cierto? En la que se vaya dando el desarrollo del proyecto. Es complicado, hay ocasiones en las que definitivamente hay clientes que entorpecen y digamos que de alguna forma son piedras en el zapato o siempre metiendo el palo en la rueda para tratar de hacerlo, pero no siempre, ¿sí? Digamos que son casos excepcionales. Hay clientes que son muy buenos clientes que tratan a sus ingenieros como personas que definitivamente son importantes, pero pues ahí no ha de faltar el caso en el que de pronto hayan clientes que piensen que lo que contrataron fueron esclavos, ¿sí? Entonces digamos que están esos dos extremos y en la mitad pues puede haber cualquier cantidad de matices de clientes como tal. Pero digamos que a nivel de metodologías, digamos que esas son las grandes diferencias entre la tradicional y la ágil.
la cercanía y la confianza que puede haber con el cliente versus la lejanía y de pronto la, la no confianza, la no cercanía, la distancia que puede existir en una metodología tradicional. ¿Listo? Bueno, chicos, eso, digamos que eso fue como para enlazar la clase de ayer con la de hoy, más o menos hasta dónde llegamos. Nuevamente, siempre que les voy a hablar de ingeniería del software, casi siempre les voy a hacer que se ubiquen en esa gráfica en la cual aparecen las diferentes etapas del desarrollo, desde los requerimientos, desde el diseño, desde la construcción, desde las pruebas y desde la gestión de la configuración. Y en este caso, pues vamos a tratar de abarcar un poco la de gestión de la configuración y una mirada de proyectos. Ya las otras dos etapas, que son las de pruebas y la etapa de, de construcción como tal, de pronto la de construcción podríamos tocarla un poco hoy y la de pruebas como tal la podemos tocar después del parcial o de pronto en la próxima clase, pero como para sacarla del parcial, del alcance del parcial, porque digamos que con esa parte de pruebas me interesa agregarle elementos al trabajo final. Entonces, pero eso ya lo iremos viendo en su momento. Por hoy, entonces, entrémonos en esta parte, que es la parte de gestión de la configuración o gestión de la entrega o gestión de los cambios. Vamos a dar un poco más de profundidad de la que dimos ayer, pues porque ayer apenas estuvimos ahí como trabajándolo por encima. Eh, Hoy sí vamos a tratar de darle un poco más de profundidad, un poco más de alcance al tema. Eh, También me interesa conocer dudas. Si ayer de pronto algo no quedó claro con lo de las metodologías tradicionales o ágiles, si ayer de pronto quedó algo que no quedó muy claro con la parte de Scrum o Kanban, también lo podemos mirar. Y, y si no hay dudas, pues entonces arrancamos la clase. ¿Todo claro, chicos? Sí, señor. Por mi lado, sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces digamos que dentro de ese ciclo de vida del software que tenemos esas etapas, por alguna forma decirlo, definidas, ¿cierto? Y que son las que nosotros estamos trabajando y las que estamos definiendo. Hay una etapa que digamos que en algunas partes se habla como una etapa sombrilla o una etapa que puede ser transversal a todo el proceso y es justamente la etapa de gestión de la configuración del software, ¿sí? Entonces, uno lo puede ver así como muy escueto, como que simplemente la gestión de la entrega y ya, pero digamos que eso puede tener muchísimos condicionantes o muchísimos elementos atravesados o muchísimos elementos que incluye y que, y que digamos que es como cuando hay posiciones en el fútbol que dicen no se ve, pero definitivamente sin el trabajo de esa persona el partido no se gana, ¿sí? Entonces digamos que esa parte de gestión de la configuración es una parte bien importante porque lo que permite es de alguna forma eh, gestionar el impacto de los cambios, el impacto de las entregas y garantizar de alguna forma que se tenga algo íntegro. Les voy a explicar más o menos cómo nace esto, ¿sí? Vamos a tener un caso de ejemplo y el caso de ejemplo es Jason está haciendo un desarrollo, ¿cierto? Entonces, Jason está haciendo un desarrollo para, bueno, qué sé yo, para registrar accesos en el gimnasio, para seguir con el ejemplo del gimnasio, ¿sí? Jason trabaja solo, ¿sí? Está trabajando, su desarrollo lo está haciendo en PHP, entonces Jason tiene un SAMP en su computador, un servidor SAMP, ahí tiene su despliegue, tiene su equipo local, tiene un localhost en el cual despliega todo lo que está haciendo, tiene un MySQL ahí también en el cual está trabajando como base de datos, ¿cierto? Y él empieza a trabajar ahí, normal, pero entonces digamos que como el proyecto es chico, pues Jason tiene sus fuentes en su equipo, ¿sí? Y no hay ningún problema con eso. Jason tiene reuniones con el jefe del gimnasio y el jefe del gimnasio le dice, listo, Jason, no me gusta cómo está quedando este botón, este color no me gustó, esto podría estar aquí, no sé qué, cuántas. Entonces, claro, como tú tienes una facilidad para desplegar lo tuyo, entonces listo, hágale de una, yo hago los cambios y más tarde si de pronto Jason es curioso y de pronto tiene por ahí un espacio en un servidor,
lo puede subir a un servidor para que la persona lo valide, y si no, pues le toma pantallazos a su máquina local o lleva su portátil y hoy se lo muestra otra vez al jefe, ¿cierto? Entonces ahí ya le va a decir, listo, hágale. Pero es que también me gustó que este botoncito tuviera tal otra cosa, listo. Entonces Jason va, cuadra su botón, cuadra sus flujos, todo esto. Entonces digamos que ahí estamos haciendo un trabajo, pero digamos que solamente tenemos una fuente de trabajo, o sea, tenemos unos solos fuentes a nivel de PHP. Tenemos un solo elemento como tal. Tenemos una sola fuente de trabajo, tenemos un solo desarrollador, que es el que le está metiendo la mano al código. Entonces, digamos que hay riesgos allí que probablemente no vayan a verse como muy cristalizables o muy materializables, que son los riesgos de pronto poder que alguien vaya y pise un cambio, ¿cierto? Porque pues Jason es el único que está haciendo los cambios. Entonces digamos que Jason tiene completo dominio y completo control sobre sus fuentes. Y ahí no ha pasado absolutamente nada. Le pueden decir 10.000 cambios, y mientras el contrato que tenga Jason con su cliente permita recibir esos cambios en diseño, pues digamos que lo va a poder hacer sin ningún problema. Ojo, siempre y cuando su contrato tenga eso, porque si contrataron una cosa y eso se está saliendo del alcance, o lo que le están poniendo a hacer es algo que va a llevar muchísimo tiempo, eso muy probablemente incurra uno en otro tipo de negociación, en agregar horas, en agregar tiempo, y eso pues redunda siempre en agregar plata. Entonces, digamos que eso, digamos que aunque no es del alcance del curso, son cosas que están implícitas allí, ¿cierto? Resulta que el proyecto se creció, ¿sí? Ya el señor ya no lo quiere para un gimnasio, sino que el señor quiere hacer eso que sea genérico y que eso pueda servir para cualquier gimnasio de la ciudad. Y él tiene 10 gimnasios y él necesita que esos 10 gimnasios tengan eso, y mejor dicho, el man se antojó de agrandar su proyecto, de agrandar el alcance de su proyecto, de meterle más elementos y más cosas. ¿Qué pasó? Jason se quedó corto para poder dar con el alcance de toda la situación. Jason ya no alcanza, porque es que entonces ya el man le va a decir, listo, para este gimnasio está perfecto ese botón así, pero para este otro gimnasio no me gusta tal botón. Me parece que esta pantalla no podría ir, me parece que me gustaría como algo más amigable, ese color no me gustó, esta información aquí no me parece clara como me la está mostrando. Bueno, el cliente podría hablar muchísimas cosas, y no siempre lo que diga el cliente, digamos que lo tenemos que hacer, porque hay cosas que el cliente puede pedir, y si técnicamente no son viables, pues no le pueden hacer, y se acabó el cuento, ¿cierto? Entonces digamos que ahí estamos en el problema que a Jason se le creció el trabajo y ya no alcanza a hacerlo solo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cómo hago con el código fuente? Entonces, pues uno podría pensar, listo, pues entonces Jason trabaje estos 5 módulos, y Julián trabaje estos otros 5 módulos. Son 10 módulos, usted responde por esos 5 y yo respondo por esos 5. Entonces, yo copiemos los códigos fuentes que estaban de momento en el código de Jason, ¿sí? Y me los llevo para el código ¿cómo se llama? De Julián. Entonces ahí yo ya dupliqué el código, ¿sí? Pero tengo duplicado el código, pero no lo tengo centralizado. Entonces, Jason va a responder por 5 módulos y Julián por 5. Pero resulta que puede que haya alguna operación que sea transversal, o que me involucre algún módulo del otro lado. Entonces, Jason empieza a hacer su despliegue, ve que necesita hacer algo, o que hay unos botones, o que hay un flujo que requiere módulos de la otra parte, del de Julián, y Jason dice, pues yo lo hago, y le digo a este loco que luego lo incluya, y lo hace, ¿sí? Resulta que Julián en ese mismo momento también estaba haciendo cambios sobre ese módulo que Jason tocó, ¿sí? Luego van a ver y dicen, listo, chino, pero yo tengo que contarle algo porque es que yo toqué un módulo suyo. ¿Y cuál? Este. Resulta que Julián fue en el módulo en el que más trabajó, y Jason también le metió la mano, ¿sí? Digamos que hay cambios que son muy simples, y son cambios que uno llega y dice, listo, ¿no? Pues pasemos el bloquecito que hizo Jason y se acabó. Pero de pronto era un bloque que tenían que agregar muchas cosas a lo largo de todo el archivo, de toda esa clase, y se volvió una cosa loca, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya, digamos que como el alcance creció, se están generando muchísimos cambios, se están generando muchas cosas, y no se puede, digamos que dar fe de,
de la integridad de esa información. Siempre que yo hablo de integridad, estoy hablando es, digamos que como de la completitud digamos que de información que sea veraz, que sea real, ¿sí? Que sea, por eso siempre dicen una persona es íntegra, ¿sí? La información también es íntegra. Entonces, digamos que allí en ese caso se podría complicar la cosa, ¿sí? Entonces, es allí, en ese punto, donde ya viendo la situación de Jason y donde viendo ya la situación de grupos de desarrollos más grandes, ¿sí? Porque hay empresas que están trabajando con un mismo proyecto, el proyecto es una cosa inmensa, súper robusta, y tiene 100 ingenieros metiéndole la mano a eso, ¿sí? Porque tiene unos especializados en un módulo de facturación, otros especializados en un módulo de cartera, otros especializados en un módulo de estudiantes, otros especializados en un módulo, bueno, y entonces usted empieza a mirar y tiene muchísima gente trabajando en el mismo aplicativo, pero tocando diferentes módulos. Entonces, si con el ejemplo de Jason y Julián ya la cosa se estaba complicando porque podríamos tener situaciones de que yo le hago algo y usted luego también toca eso y podemos pisar la información y podemos hacer un daño. Entonces ahí imagínense ya en un grupo de desarrollo más grande, un grupo de desarrollo de 10, de 20, de 30, de 50 personas, ¿qué podría pasar? Y es ahí, muchachos, cuando entonces aparece el concepto, digamos que tomó más fuerza como tal el proceso de gestión de la configuración o gestión de los cambios. Y no, ojo, no es que cuando Jason estaba solo, ese proceso no se hacía, ese proceso sí se hacía, pero ¿qué pasaba? Lo hacía Jason solo. ¿Sí? Jason era el que se encargaba de hacer todo. Él desarrollaba y también gestionaba los cambios de los impactos que decía su cliente. Y digamos que cuando entró Julián al equipo, él seguía haciéndolo, pero ya también Julián se podía encargar de ello. Entonces, digamos que al no estar sincronizados y al no estar directamente, al no estar correctamente, sí, de alguna forma sincronizadas esas versiones de código, entonces, ¿qué pasaba? Se podía generar muchos problemas. Ahora, en un grupo de desarrollo más grande, pues peor. Entonces, digamos que eso hizo visible la necesidad de generar un área que se encargara de todo lo que fuera gestión de la configuración y del cambio, ¿sí? Entonces, ahí es donde coge más fuerza o toma más fuerza y más nivel toda la parte relacionada con gestión de la configuración, ¿sí? ¿Qué es la gestión de la configuración en sí mismo? Bueno, chicos, digamos que también puede llamarse administración o gestión, que son como palabras sinónimas. Digamos que lo que se encargan es de gestionar o de administrar todos los cambios que se realizan en algún proyecto. Ojo, digamos que esa definición es una definición que puede estar a más alto nivel, porque la gestión de la configuración o gestión de cambios, dependiendo del proyecto y del alcance que se tenga, podría aplicarse a muchas cosas, ¿sí? Digamos que tengo un grupo y con ese grupo estamos generando un proyecto y ese proyecto tiene varios módulos. Entonces esos módulos, cada uno se va a encargar de hacer un módulo, pero pues estoy hablando de un proyecto y ese proyecto, digamos que los entregables de ese proyecto son documentos como tal, no ni siquiera estamos hablando de software, podría ser para cualquier área. Entonces, digamos que la gestión de la configuración en ese sentido podría ser una persona que se encargue de manejar versiones, podría ser una persona que se encargue de que en el momento justo en el que se tenga que integrar esa información que está trabajando cada ingeniero por separado de esos proyectos que hacen parte de un gran macroproyecto, se pueda unificar, se pueda tener allí junto. Entonces, digamos que adquiere mucha relevancia ese rol como tal, ¿sí? ¿Qué está buscando eso? Está buscando gestionar precisamente esos cambios que se van dando, gestionar esos elementos. Entonces, digamos que a grandes rasgos, cuando se habla de gestión de la configuración, se hablan de algunas funciones, digamos que definidas o unas funciones específicas con las cuales se puede trabajar. La gestión de la configuración, por ejemplo, debería identificar qué se puede cambiar. Entonces, teniendo el ejemplo, por ejemplo, de, de la situación de ese gran proyecto que tiene varios proyectos chiquitos adentro, ¿sí? ¿Yo qué puedo manejar ahí? Ah, bueno, listo. ¿Qué se puede cambiar? Bueno, pueden cambiar unas matrices de riesgos, pueden cambiar unos indicadores, pueden cambiar
en sí mismo los documentos de los proyectos, puede cambiar el anexo no sé qué, el anexo no sé cuántas, y así puede cambiar por cada uno esos diferentes entregables. Entonces, la gestión de la configuración, ¿qué tiene que hacer? Identificar qué elementos pueden cambiar de ese proceso. Y ojo, ahí estamos hablando de proyectos independientes de que sean proyectos de software. Ahí estamos hablando de algo más específico, más general, y ahorita tratamos de hacer un paralelo con algo ya relacionado con software. ¿Listo? Hay una parte también dentro de sus funciones que es la de administrar versiones. ¿Sí? Es algo muy importante, chicos. Porque digamos que si en ese gran proyecto que tengo muchos proyectos pequeños adentro, ¿sí? Tengo las versiones de ustedes 4, que ustedes me están trabajando 4 subproyectos de ese gran proyecto. Resulta que todos están haciendo ajustes y todos me están entregando la cuarta versión de sus respectivos proyectos, ¿cierto? Porque estamos en un sprint, estamos trabajando con Scrum y en cada etapa ustedes me van entregando una versión mejorada del proyecto o ciertos entregables de ese proyecto, lo que sea. Y en algún punto yo voy a tener que integrar esa información, ¿sí? Resulta que si yo no tengo una persona que esté allí pendiente de eso, podría correr el riesgo de que de pronto se me vayan las versiones, la versión 4 de Andrés, con la versión 3 de John Martínez, con la versión 2 de Julián Esteban y con la versión 1 de Jason Ramírez, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Un grave problema. ¿Por qué? Porque el documento no va a ser íntegro, ¿sí? Puede que yo no esté diciendo mentiras allí, puede que yo esté mostrando la información que es real, pero la estoy mostrando de una manera que no es oportuna, que no es íntegra, y entonces esa información errada, digamos que eso tiene el mismo peso que una información que no existiera, ¿sí? Porque ya todos ustedes hicieron el esfuerzo de llevar hasta la cuarta versión, pero aún así en el proceso de integración hubo problemas, y se fue una versión vieja, con una versión nueva, con otra versión aquí, ¿y qué hizo eso? Pues a la persona que tenía que revisar eso, a dar una bala, a dar una revisión, a dar una certificación o a lo que sea que tenga que hacer con ese documento, ¿qué va a decir? Váyanse, a mí eso no me sirve, ese documento está errado, ese documento está obsoleto, ese documento está desactualizado, solamente está actualizado solamente la parte de Andrés, las otras partes están viejas, mire, eso ya lo había revisado, esto lo revisé hace un año, ¿sí me entienden? Entonces, todo ese tipo de situaciones son también parte de la gestión de proyecto, la gestión de la configuración. ¿Listo? Hay que garantizar también que el cambio se aplique. Y eso también está muy relacionado con la parte de la administración de versiones, ¿sí? Si yo tengo un entregable, por ejemplo, tengo ese gran proyecto del que estoy hablando, todos están en la cuarta versión, pero solamente a Jason Ramírez le tocaba hacer una quinta versión porque tuvo un cambio de alcance dentro de su proyecto. Entonces, necesariamente, solamente la de Jason Ramírez se tenía que hacer el cambio. Entonces, efectivamente, como yo administro la versión de esos cambios, yo ya tengo que garantizar que las versiones que vayan sean las que son adecuadas. Entonces, que se vayan todas las versiones que son y la de Jason, esa es la que sufre el incremento como tal. Las otras están estáticas, las otras están quietas, pero la de Jason se aumenta. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones también podrían pasar. Y algo también muy importante es auditar ese cambio. Entonces, digamos que no solamente me quedo con el hecho de integrar una nueva versión o integrar un nuevo cambio o integrar alguna cosa dentro de mi software o dentro de mi proyecto, sino que también audito qué estoy esperando. Entonces yo digo, listo, el cliente me está esperando un documento que tenga tales y tales y tales entregables. Listo, perfecto. Yo como gestión de la configuración podría tener un rol en el cual se haga una preentrega o un espacio de revisión antes de la entrega al cliente, por ejemplo, en el cual se garantice la integridad de ese documento. Entonces, siempre que yo hablo de integridad, estoy hablando de información que sea íntegra, que sea correcta, que sea oportuna y que sea veraz. Digamos que yo con esa revisión yo podría llegar y decir, listo, perfecto, esa información es correcta, definitivamente se hizo la cosa que se tenía que hacer, el cambio quedó bien aplicado y se puede pasar a revisar y entregar al cliente. Entonces, digamos que eso estamos hablando allí de una fase completamente de proyectos. Ahora, yo podría también estar hablando, y de hecho que eso es lo que más nos ocupa, de la parte de gestión de la configuración, pero ya orientado hacia el desarrollo, ¿sí? Que es lo que nos ocupa acá. Entonces, digamos, yo primero tengo que identificar qué se puede cambiar. Entonces, yo tengo una rama o tengo un desarrollo
como lo que hablábamos ahora, tengo un desarrollo de JSON, tengo una carpeta que es todo mi sitio PHP, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede cambiar? De allí se podría cambiar muchas cosas, ¿sí? Van a haber algunas que de pronto digo, no, esas cosas no se pueden cambiar. ¿Por qué? Por ejemplo, una ruta, un servidor, no se puede cambiar a menos que tenga una carta de un aval que el cliente diga, es que cambié el servidor, me cambié de dirección, cambié, bueno, no sé, cualquier cosa que se puedan imaginar que pueda implicar un cambio, ¿sí? Entonces, ahí la persona puede decir, ah, listo, usted me puede cambiar de este sitio, me puede cambiar las vistas y me puede cambiar los controles y me puede cambiar todo lo que son accesos a datos, pero no me puede cambiar, por ejemplo, aspectos de configuración, no me puede cambiar el nombre del sitio, no me puede cambiar la dirección del servidor, no me puede cambiar la dirección de la base de datos. Bueno, entonces ya ahí se podrían establecer algunos tipos de controles para que no todo el mundo pueda cambiar todo. Y eso también es gestión de la configuración. Administrar versiones. Y eso es probablemente de lo más importante que hace una gestión de la configuración. ¿Por qué? Porque digamos que la información, como siempre lo hemos hablado, debe ser íntegra, debe ser fiable, debe ser veraz. Entonces, si JSON hace unos cambios y esos cambios se aplican o se aplican de manera tardía o no se aplican, ¿sí? Pero se están esperando para algo más que vaya a ser Julián o que vaya a ser John. Entonces allí yo podría tener versiones que están completamente obsoletas o que están actualizadas parcialmente y que no funcionan, que no son correctas. Entonces, digamos que esa administración como tal también funciona aquí en este caso, ¿sí? Los archivos podrían estar versionados también. Entonces, que yo tengo tal clase y esa clase en los commits, que más tarde vamos a hablar qué es eso, le pongo un comentario, le pongo una fecha y con eso yo ya sé que esa es la última versión que subió tal persona o tal otra. ¿Listo? Garantizar que el cambio se aplica, claro, porque ellos de alguna forma son los que mantienen estable toda la situación. Entonces, esos cambios se tienen que garantizar que fueron aplicados, igual que auditarlos, ¿sí? Siempre validar antes de una entrega que lo que se está subiendo es correcto. ¿Listo? Entonces, no sé si han caído en cuenta que digamos que la gran materia prima como tal para que la parte de gestión de la configuración adquiera fuerza y haya adquirido relevancia en el proceso de desarrollo de software, es justamente eh, identificar el cambio, ¿sí? El cambio como tal, yo se los decía, el cambio es inevitable, es inherente al ser humano, es inherente a un proyecto de software y es algo de lo cual no nos vamos a salvar. Es probablemente uno no quisiera cambiar, uno no quisiera incorporar cambios, pero necesariamente es casi inevitable, porque pues, al ser el software un proceso, unos entregables generados por seres humanos, tienen tendencia al fallo, tienen tendencia a que tengan errores, ¿sí? No es porque el programador sea bueno o malo, es porque definitivamente el proceso de desarrollo de software es un proceso humano, y al ser un proceso humano, tiene posibilidades a tener ese tipo de situaciones, a tener ese tipo de problemas. Entonces, es importante también, digamos que entendiendo esos cambios y entendiendo que el cambio, por más que no nos guste o que no lo veamos necesario, claramente va a ocurrir por la razón que sea. En ese caso, vamos a identificar unas fuentes de ese cambio. Entonces, digamos que, listo, yo tengo un software, pero ese software va a tener cambios. ¿En qué van a estar los cambios? Por ejemplo, salieron unas nuevas reglas empresariales. Digamos que yo tengo un aplicativo y ese aplicativo me permite, qué sé yo, hacerle préstamos a los empleados y dependiendo de su antigüedad, entregarle un descuento sobre unos préstamos de libranza que se hacen allí mismo en el interior, porque la empresa tiene una mini cooperativa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la antigüedad, yo le voy a dar X o Y descuentos. Pero luego resulta que la empresa cambió las reglas y ya dice que antes decía que daba el 1% de descuento por cada año, y ya luego dijo, no, voy a dar el 2% de descuento por cada año. Eso es un cambio. Y así sea, a nivel de parametrizaciones, es un cambio que hay que meterle la mano necesariamente al software, ¿sí? O el mercado, que el mercado cambie. Por ejemplo, qué sé yo,
hay alguna regulación o hay llega un banco como tal y dice, lo normal es que a usted le presten por una casa el 70% de su valor, ¿sí? Y llegó un banco aquí que le quiere quedar con toda la cartera del país y dice, yo les voy a prestar a ustedes hasta el 100%, ¿sí? Para que se hagan a casa, porque eso es el progreso, comprar casa es el progreso. Entonces, venga, pues que les voy a prestar hasta el 100% del valor de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede que ese banco como tal jalone muchísimos clientes, porque él va a llegar a quererse comer todos los posibles clientes potenciales hipotecarios que pueda tener yo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer los bancos que también ofrecen ese tipo de productos? Pues una de dos, o se montan a ese bus o se quedan rezagados viendo cómo ese potencial cliente se le está llevando toda la gente. Son situaciones que se pueden dar. Es un cambio en el mercado. ¿Por qué? Porque alguien vino a dinamizar el mercado y generó esa oferta, y eso que generó un impacto inmenso. Entonces, ese impacto como tal podría ser que esas reglas de mercado como tal se vean afectadas y puedan modificarse, ¿sí? También podrían ocurrir situaciones, por ejemplo, prioridades, ¿sí? Yo tengo mi desarrollo de software planeado para 6 meses. O sea que yo tengo mi desarrollo de software planeado para 6 meses, pero no es el único proyecto que yo tengo. Yo tengo una empresa, tengo 20 personas y esas 20 personas van a estar 10 personas trabajando, ¿sí? Trabajando esa situación. Resulta que esas 10 personas, las otras 10 van a estar en un proceso de capacitación para otro software que se va a tomar, ¿sí? Pero llega una empresa a la ciudad, que ha pasado, llega una empresa nueva a la ciudad y con ofertas importantes llegan y me seducen a la mitad del personal y se lo llevan. Y se lo llevan y se me llevaron gente que yo estaba capacitando, se me llevaron la gente que más sabía de mi aplicativo. ¿Por qué? Porque por una oferta laboral o por lo que sea se me la llevaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Mis prioridades cambiaron, chicos. Entonces, yo ya iba a empezar a trabajar un proyecto con 10 personas, pero de esas 10 personas se me fueron 7, me quedaron 3. Esas 3 son inadecuadas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, no, listo. Entonces, movamos gente de aquí para acá y esta otra prioridad de este otro proyecto que ya lo íbamos a empezar a la par, toca suspenderlo. Entonces, digamos que eso puede ser otra fuente de cambio. O un recorte presupuestal, ¿sí? El cliente dijo, no voy más, y definitivamente la persona tampoco, la empresa se hace sus pagos apalancado en lo que recibe el cliente y el cliente dijo, qué pena, llegó el COVID y no estoy recaudando, necesito recortar personal, ya no le voy a dar los 100 millones que le doy al mes, sino que solamente le voy a dar 30. Entonces, ¿eso qué implica? Probablemente recortes de personal, porque la empresa no va a tener cómo realizarlo, ¿sí? No va a tener cómo soportar esa carga de nóminas. Pueden haber también cambios regulatorios y, por ejemplo, ya no va a ser el caso, no va, no va a ser el caso, por ejemplo, de una persona que... Me disculpan un momento. Qué pena, muchachos, con ustedes. Es que tengo aquí a mi hija al lado y sabe hacer cada cosa acá en la comida, pero bueno. Listo, chicos. Entonces, tenemos otra cosa que es aspectos regulatorios, ¿sí? Por ejemplo, tengo la entidad maneja un IVA, todo el país maneja un IVA y el IVA es del 19%. Resulta que, no, qué pena, me disculpan un momento, que es que tengo un payaso acá en la mesa, me disculpan. Listo, entonces tengo una situación puntual aquí y tengo el IVA es a nivel nacional, se está cobrando para ciertos servicios el 19% y para otros servicios el 8%, ¿sí? Resulta que esa situación puede hacer que luego por el COVID, por ejemplo, llegan y digan, no, para tales productos vamos a hacer una exención en el IVA. No vamos a cobrar el IVA o vamos a cobrar un porcentaje menor o simplemente no lo vamos a cobrar. Entonces, ahí también podrían introducirme cambios, porque yo tengo regulaciones que se están cambiando, y si la regulación se está cambiando, necesariamente el aplicativo con el cual yo calculo ese tipo de intereses o ese tipo de impuestos
pues debería modificarse. Entonces ahí se están introduciendo más cambios, ¿sí? Los cambios de calendario, y eso sí que se ve. Con un cliente tengo pactado hacer 3 productos este año, ¿sí? Uno para el primer cuatrimestre, otro para el segundo cuatrimestre y otro para el tercer cuatrimestre, ¿sí? Resulta que el cliente llegó y dijo, no, usted los pactó de esa forma, pero me interesa sacar primero lo que está para el último cuatrimestre, luego hacer el del segundo y luego hacerlo del primero. O sea, alterna completamente eso. Y eso podría implicar cambios. ¿Por qué? Porque puede que yo, como tenía planeado arrancar en cierto orden, arrancar en cierta situación, entonces yo podría empezar a hacer desarrollos, podría empezar a hacer negocios, podría empezar a capacitar gente. No siempre una empresa que tiene desarrollo de software, no siempre tiene todos los ingenieros a la vez, dependiendo del alcance de un proyecto, que sea un proyecto muy grande, eso puede hacer o entregar elementos para que la empresa se me amplíe, ¿sí? Entonces, digamos que eso todo tiene unos procesos de capacitación, unos procesos pues, de contratación adicionales. Entonces, esa situación podría hacer que esos cambios, yo empiece a hacer el primer proyecto del cuatrimestre y el cliente me dijo, no, suspenda, voy con el otro. Y eso es un cambio necesariamente para mí. Y bueno, y otros cambios que podrían salir son que el cliente se inventó que quería hacer una mejora. Tengo un aplicativo y ese aplicativo está funcionando de tal forma y necesito realizar una nueva versión que me permita calcular algo de una forma diferente o que me permita incluir un nuevo módulo o que me permita modificar la forma en la que se realice un cálculo de otro módulo. Entonces, ¿eso en qué incurre? Eso incurre normalmente en generaciones de nuevas versiones. Y ahí esas versiones, digamos que son tal cual como uno las ve, que es el Windows 10 versión 1, Service Pack no sé qué, o Windows tales, o que el software en la versión 1.0.38. Entonces simplemente eso podría ir haciendo incrementales. Entonces digamos que es algo delicado porque nosotros en la parte de software como tal, digamos que un cambio entre una versión y otra podría estar haciéndonos digamos que de hacer un mal despliegue, podríamos estar generando problemas a nivel productivo, ¿sí? Entonces digamos que todo ese tipo de situaciones deberían estar muy bien trazadas. Chicos, hasta ahí más o menos ya hemos tocado algo de gestión de la configuración a manera genérica, a manera de desarrollo de software, y identificamos algunos riesgos o fuentes del cambio también en proyectos de software. Quiero saber si de pronto en este momento hay dudas, hay preguntas, todo ha sido claro, lo que necesiten consultar, porfa, me cuentan para poder continuar. ¿Todo claro? Listo, pues yo creo que sí. Está claro. Ok, perfecto. Listo. Ya de pronto, ya acercándonos un poco más hacia la parte del desarrollo de software, ¿cierto? Y de la parte de gestión de la configuración, podemos encontrar algunos elementos o algunas definiciones que de pronto pueden ser válidas y que nos pueden servir. Una de ellas se llama ICS, por sus siglas de ítem de configuración de software, ¿sí? ¿Y eso qué corresponde? Eso puede corresponder a un todo o a una parte de un producto, ¿sí? Entonces, digamos que yo podría estar trabajando en, en desarrollo de software o podría estar trabajando en proyectos, el cual tenga pues incluida la fase de gestión de la configuración o gestión de los cambios, ¿sí? Y yo podría estar analizando que el ítem de configuración de software mío puede ser una sección de un proyecto, puede ser específicamente, puede ser una porción de software o puede ser un entregable de software o una versión de software o puede ser un documento de diseño, un documento de análisis, una estimación, probablemente herramientas de desarrollo, editores o IDEs o lo que sea. Digamos que yo podría tener allí todo ese tipo de posibles ítems de configuración de software, ¿sí? Entonces digamos que para llevarlo a un ejemplo un poco más real, entonces digamos que yo podría identificar que los ítems de configuración de software, por ejemplo, en este caso, podrían ser diferentes módulos. Entonces digamos que un ítem de configuración de software podría ser
el módulo de estudiantes de un aplicativo, ¿cierto? El otro ítem de configuración de software podría ser el módulo de los grupos. Y otro ítem de calificación de software podría ser un módulo de calificaciones. Ahí tengo tres ítems de configuración de software, ¿sí? De un gran proyecto que es el proyecto de las notas por grupo de esos estudiantes, ¿sí? Resulta que yo puedo tener esos ítems de configuración, los cuales los puedo ver de manera aislada, y puedo tener incluso responsables diferentes para cada uno de ellos. Entonces yo puedo tener el ítem de configuración de software de estudiantes, lo maneja Jason, el ítem de configuración de software de las notas, de las calificaciones lo maneja Cristian, y el ítem de configuración de notas de los grupos lo maneja Edison. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los tres grupos, ¿sí? Sí, las tres personas, y cada persona es responsable de un ítem de configuración de software, ¿sí? Resulta que esos ítems ya están lo suficientemente estables, están bien trabajados y están en las versiones adecuadas, y esa suma de ítems de configuración de software se me convierte en algo que normalmente se llama una línea de referencia o una línea base, ¿sí? Entonces digamos que cuando se habla de una línea base, se está hablando de digamos que de unos módulos de software, los cuales están estables, están en una versión estable, y se parten como una versión estable para a partir de ese punto empezar a realizar cambios y a realizar trabajos, y a realizar actualizaciones, y a realizar modificaciones. Entonces, yo podría tener eso, tengo una versión 2, y la versión 2 de esos diferentes módulos, de esos diferentes ítems de configuración de software, se convierten en mi nueva línea base o línea de referencia. Y de ahí en adelante, cualquier cambio que yo vaya a realizar sobre alguno de esos módulos, entonces alguno de esos cambios como tal van a realizarse directamente sobre esa línea base. Entonces digamos que ahí eso podría prestarse también para que muchas empresas hagan negocios. Entonces digan, listo, ya tenemos una línea de base estable, listo, perfecto. Entonces, para mantener esa línea base estable, yo le voy a vender a usted 90 horas de ingeniero por mes, cosa que si pasa algún imprevisto o algún imperfecto o algún problema, o necesitan un cambio, necesitan soporte o algún ajuste, yo pueda manipularlo, yo pueda hacerlo, ¿sí? Entonces usted me paga a mí unas horas, y esas horas yo las reparto entre mis ingenieros, y si pasa cualquier cosa, cualquier necesidad, mis ingenieros, los que estaban a cargo de cada uno de los ítems de configuración de software, van a poder entrar y van a poder hacer los ajustes que se requieran en sus diferentes módulos. Pero acuérdense, son módulos, pero a su vez todos forman una línea de base o una línea de referencia como tal. Hasta ahí, chicos, más o menos. Señor profe, yo esto lo he visto pues en buscar allá, pero no sé en sí qué, yo me acuerdo que lo vi, pero no sé en sí qué software o qué plataforma era, que sobre la marcha ellos podían ver qué pedazo de código se editó y mostraba la versión que estaba Sí. y la nueva versión que subieron, y se podían de pronto devolver si ese cambio que habían hecho no había funcionado, podían devolverse a la versión y sabían quién editó el pedazo de código, qué pedazo de código queda como resaltado ahí como si fuera con resaltador, pues así, quedaba el pedazo de código que se cambió y que se cambió, pero no sé en sí qué software era o qué era. Sí, claro que sí. Eso de lo que tú estás hablando es justamente para donde vamos, y son los repositorios, ¿sí? Esos repositorios o sistemas de control de versiones, en muchas ocasiones se trabajan términos similares. Digamos que son aplicativos que se encargan de facilitar ese trabajo de mezclas constantes y de incrementos a la línea base por parte de los desarrolladores a las personas encargadas del grupo de gestión de la configuración. Lo que tú mencionas es muy cierto, ¿sí? Hay algunos aplicativos de eso que se llaman Git, otro que se llama GitLab, hay otro que se llama Tortoise, hay otro que se llama SVN. Bueno, digamos que tú puedes encontrar muchos. Hay uno que se llama Plastic. Bueno, hay muchos controladores de versiones. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hace eso? Eso lo que permite es, se llega a un desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo ese desarrollo y yo tengo una rama estable como tal. Esa rama, digamos que esa rama es mi máster, o es mi producción, o es mi rama productiva, o es mi rama entregable, o es mi rama estable, ¿cierto?
pero yo necesito hacer unos cambios. Entonces, ¿en dónde hago los cambios? Lo hago en esa rama. Digamos que eso era posible hacerlo cuando Jason era el que hacía el proyecto solo y tenía el único código fuente de ese software, y eso estaba reduciendo completamente digamos que la posibilidad o el porcentaje de fallo, porque solamente Jason tenía el software, solamente Jason cambiaba el software, solamente Jason lo actualizaba, y por ende solamente Jason era el que se encargaba de hacer la gestión de la configuración o la gestión de los cambios. Cuando ya aparece trabajo colaborativo, que los proyectos necesariamente y casi que en la vida real casi todos son de más personas trabajando y de alguna forma metiéndole la mano a ese código, entonces es ahí donde aparece ese tipo de elementos de lo que llaman pues, los repositorios, que se llaman los controles de versiones o los elementos para controlar versiones de versionamiento. Y, y aparecen esos productos ¿para qué? Para que a partir de una rama estable, Jason diga, listo, tengo el requisito 1, 2, 3. Entonces le sacan una copia que se llama una rama, ¿sí? Directamente de master y le dicen, tenga Jason para que trabaje su requisito 1, 2, 3, pero nunca tocando master, haciendo una copia y trabájeme aquí, ¿sí? Entonces Jason hace sus cambios aquí, los hace su desarrollo, hace sus pruebas, hace todo lo que tenga que hacer, y si tienen ambientes preproductivos, lo despliegan en el ambiente preproductivo, ¿sí? Todo eso es un sujeto de pruebas, y ya en el momento en el que alguien diga, listo, papito, lo que usted ya hizo ya quedó, entonces en ese punto como tal ya se procede a hacer la mezcla. ¿Y qué es una mezcla? Lo que justamente decías ahorita. Es que yo quiero ver quién hizo el cambio, cuándo lo hizo y si lo que hizo estaba bien o no estaba bien. Entonces es ahí en ese punto en el que ya dicen, listo, lo que hizo Jason ya hizo pruebas unitarias, ya pasó pruebas funcionales e integrales, y ya es una cosa que se puede certificar para que sea lanzado a producción. Entonces ahí cuando se lanza a producción, ¿qué hacen? Hacen la mezcla de los respectivos archivos que se hayan modificado para poderlo hacer, pero digamos que esa mezcla no se hace de una manera manual. Digamos que esa mezcla se hace con ayuda de algunas herramientas de comparación de archivos y con las mismas gestores de versiones, que van marcando los bloques de los archivos que han cambiado, muestran la versión actual y la versión anterior, y digamos que de alguna forma te permiten ir integrando esas informaciones para poder garantizar que si de pronto Jason estaba trabajando en el requisito A y Julián estaba trabajando en el requisito B, ¿qué pasa? Le sacan una rama a Jason y le sacan otra rama a Julián. Cada uno realiza con su pequeño producto, hace sus cambios en sus ramas respectivas, que son ramas de desarrollo, y cuando pasen pruebas, certificaciones y todo, van a hacer la integración. ¿Qué se logra con esto? Que si de pronto hay módulos en común o archivos en común o clases en común que se tienen que tocar para hacer lo uno y lo otro, en algún momento de esa mezcla van a ir hasta el nivel de un archivo, ¿sí? Y cuando se llegue a ese archivo van a decir, vea, estamos haciendo la mezcla de la rama de Julián y la mezcla del archivo de Jason, y los dos tocaron la clase X, ¿sí? Jason la tocó por acá arriba y Julián la tocó por acá abajo. ¿Qué se hace? Se mezcla un pedazo, se mezcla el otro y el archivo resultante quedó con toda la información. Entonces, eso es una de las grandes bondades y de las grandes potencialidades de estos repositorios o gestiones de versiones, ¿sí? O archivos de control de versionamiento, que se puede ir trabajando de manera colaborativa sin afectar la línea base, solamente se afecta en el momento en el que se vaya a pasar algo a producción y que se considere que esté lo suficientemente estable para pasarlo, y permite, digamos que de alguna forma haya algún tipo de paralelismo en la manera en la que se está trabajando, con el ánimo de que Jason pueda trabajar sin esperar a que el otro trabaje, ¿sí? Sin esperar a que el otro termine, porque no sería muy eficiente esperar 2 meses a que termine alguien con un archivo para poderlo tocar. De pronto yo puedo tocarlo antes, ¿sí? Entonces, por ahí podría estar también ese tipo de situación. No sé hasta ahí, muchachos, cómo vayan con la información Por mi lado voy bien, profe. Voy. Listo, perfecto. Entonces, ahí como para completar eso ya y volverlo un archivo, un ejercicio real, más o menos les voy a contar apartes de lo que
de lo que realizamos, por ejemplo, en mi empresa cuando se va a hacer desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos que todo arranca, vamos a contar ahí, fase de desarrollo, fase previa, fase de requerimientos, fase de desarrollo, y más o menos vamos a aterrizar todo como llega, ¿cierto? Entonces el cliente llega y dice, necesito vender un nuevo plan de televisión, porque va a salir con unos descuentos especiales, con unos decodificadores especiales, o bueno, cualquier condición que él se quiera imaginar. Entonces, el cliente en ese momento, ¿qué hace? Dice, listo, tengo tal elemento. ¿Cómo se llama eso? Lo que ustedes vieron que son las declaraciones de ámbito, o que se puede llamar un documento de requisitos, o una definición funcional de qué es lo que se quiere hacer. Que eso también pueden hacer como una entrevista con el cliente. Entonces es un documento que contiene toda esa información. Entonces de ahí se sientan tanto las personas de desarrollo como las personas que son en teoría los clientes, que son los que tienen la idea en la cabeza de qué es lo que se quiere hacer, y personal de la empresa. Digamos que ahí pues, estamos hablando de algo tercerizado, entonces hay gente de muchos mundos, y se sientan a precisamente realizar una mesa de requisitos, una mesa de requerimientos. Digamos que no es tanto así como llegar hasta una parte de licitación de requisitos, porque pues digamos que podría ser eso mucho más detallado, pero sí se llega a una fase en la cual se saca una matriz, y en esa matriz dicen, se requiere vender tal aplicativo, ¿qué condiciones tiene? Entonces ahí se coloca, se quiere vender, se le puede vender a todas las personas que tengan tal estrato, o que estén en tal parte, o que estén en tal ciudad, o que, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo se va a vender? ¿Qué tarifa va a tener? O sea, absolutamente todo lo que se tenga que definir, se define de esa forma, ¿cierto? Entonces, con esa información que llega allí, desde la parte técnica, uno se encarga de revisar todos los requisitos a nivel funcional que sacaron, y de decir, listo, bueno, para este requisito se requiere más o menos tal cosa. Y digo más o menos porque ahí estamos solamente con la descripción funcional de lo que me dieron, y voy a pasar a hacer una estimación. Voy a empezar a decir cuánto me voy a demorar yo para realizar ese proceso o para realizar o cristalizar técnicamente esos requisitos y volverlos parte del software como tal que hay. Entonces, ahí yo ingreso y llego y digo, listo, muchachos, esos requisitos funcionales, de esos 25 requisitos funcionales, hay 20 que me afectan a mí, en los cuales yo tengo que hacer modificaciones, y esos 20 requisitos más o menos se van a tardar tanto tiempo, ¿sí? Uno entrega un tiempo, ese tiempo se hace una conciliación, en el tiempo llegan y dicen, listo, me parece que aquí está muy alto, me parece que aquí está muy bajo, acuerde de tener en cuenta tal cosa. Digamos que eso puede darse para dos cosas, o para que el cliente intente bajar los tiempos, o para que el cliente diga, le puso muy poquito y eso ahí es un complique porque tiene que hacer tal y tal otra cosa, ¿sí? Entonces ahí eso podría darse. Luego, una vez ya se tenga esa estimación de alguna forma aprobada, se pasa a la fase de análisis. En la fase de análisis, ¿qué se hace? Se cogen esos requisitos, ¿sí? Y se llevan a descripciones funcionales de los casos de uso. Entonces, que yo necesito hacer una, una venta de un nuevo plan, ¿sí? Esa venta de ese nuevo plan, ¿qué me implica? Eso me implica tales y tales cosas, pero ojo, los análisis son a nivel funcional. Yo en los análisis no entrego código fuente, yo en los análisis entrego diagramas, pero yo no entrego, voy a trabajar en tal archivo, en tal clase, voy a trabajar en tal servidor. Digamos que esos no son aspectos que desde la parte funcional me interesen. Esos aspectos son mucho más técnicos, ¿sí? Entonces esos aspectos como tal, digamos que el análisis casi siempre está relacionado con la parte funcional, la parte de describir. Hay gente que no le gusta, pero digamos que es describir a manera de incorporando algunos componentes técnicos, pero tratar de entregar un documento que lo pueda leer un funcional y diga, efectivamente está cumpliendo con lo que yo necesito, y siga trabajando, ¿sí? Una vez se acaba esa fase de análisis, entro yo a generar la fase de diseño. Entonces, en la fase de diseño, ¿yo qué empiezo a hacer? Empiezo a decir, vea, para poder hacer tal requisito,
yo necesito hacer una modificación en tal pantalla, necesito ponerle un botón aquí, necesito ponerle un botón acá, necesito que me salga un mensaje acá en tal pantalla, voy a crear una nueva tabla que tenga tales campos y esos campos van a tener tales dimensiones o tales especificaciones, o va a generar un procedimiento almacenado que me haga tal cosa, que me haga tal otra, o va a modificar un procedimiento que ya existe. Entonces, toda esa información allí aparece pues en la fase de diseño. Entonces, digamos que en la fase de diseño es una fase muy importante porque es una fase en la cual paso de lo funcional y es un puente antes de llegar a la parte de codificación. Entonces, tengo funcional, hago un diseño que se encarga de aterrizarme esto técnicamente más o menos cómo lo voy a hacer y me voy con ese documento a la construcción. Y mucho cuidado porque el análisis y el diseño puede que lo haga la misma persona, incluso que la misma persona desarrolle, pero hay muchas ocasiones en las cuales el análisis lo hace una persona, el diseño puede que lo haga otro y luego la fase de construcción puede que la implemente otra persona. Entonces, por eso es que esos documentos deberían ser lo más reales y lo más estrictos y ceñidos a lo que se debería en realidad hacer, ¿sí? Una vez se tiene toda esa información y ese documento de diseño, se va a ingresar a la fase de desarrollo, ¿sí? Entonces, en la fase de desarrollo voy a mostrar más o menos cuál sería el flujo, ¿sí? Entonces, digamos que una fase de desarrollo, yo ya tengo un documento de diseño, y entonces yo lo primero que hago en este caso es decirle, gestión de la configuración, voy a hacer tal requisito y por favor necesito que me generen una rama nueva de desarrollo, la cual parta a partir de la versión estable, ¿sí? Entonces, que normalmente la versión estable es la de producción. Entonces me sacan la copiecita para que yo haga mi desarrollo. Yo no estoy tocando producción, estoy tocando una rama y luego esa rama va a pasar por ciertas cosas. Yo cojo mi desarrollo, hago mi desarrollo, establezco qué es lo que tengo que hacer, las validaciones que tenga que hacer, implemento las cosas nuevas que hayan que hacer o las modificaciones del caso. Y cuando lo tengo listo, entonces yo ahí en ese momento, yo ya le digo, gestión de la configuración, tengo mi requisito allí subido y le voy a hacer un commit. ¿Qué es un commit? Un commit simplemente es decir, tengo mi versión acá, ¿sí? En mi equipo local, pero que es una copia de esa parte de producción, pero la rama, digamos que ahí en ese caso, para explicarlo de pronto de alguna forma, tengo en el servidor, tengo mi rama de master, ¿cierto? Y en el servidor genero la ramita de desarrollo. Y yo esa rama de desarrollo de alguna forma la clono para tener como una imagen o una correspondencia con algo pues físico en mi equipo, ¿sí? Yo mis cambios, entonces mire, tengo un servidor aquí con la rama master, un servidor en el mismo en el cual tengo la rama que yo pedí hija y esta ramita que tengo aquí en la mano izquierda la clono en mi equipo para poder acceder a ella en una dirección, en una ubicación pues de mi equipo, en una parte de mi disco duro, hago mis cambios sobre la local y la subo, pero no la subo a master, sino que la subo al servidor, aquí, a la rama propia de ese desarrollo, pero en el servidor, haciéndole ¿qué? Algo que ustedes seguramente van a tener que ver más adelante, que es un commit. Entonces con ese commit, ¿yo qué hice? Simplemente paso mis cambios de mi versión local a la rama de desarrollo en el servidor, a la rama que me crearon a mí. Pero hasta el momento ahí no he hecho absolutamente nada más. Entonces yo cuando hago ese commit le digo a gestión de la configuración, le digo muchachos, acabo de hacer un commit en mi rama y necesito por favor que me lo integren con las ramas siguientes. Ojo, ahí no estoy diciendo todavía producción. Vamos que ahí nosotros tenemos unas ramas de verificación antes de llegar al productivo, unas ramas de verificación preproductivas. Entonces llegan, lo cogen y son también estables. Son réplicas de producción, entonces lo mezclan acá para poder generar un proceso de pruebas. Y ese proceso de pruebas ya se encargan de validar toda la información. Cuando tenga una certificación y digan listo, ya ese proceso puede pasar directamente a subir al máster. Entonces digamos que es mucho menos probable que se vaya a ir un error o algún tipo de problema o un archivo que no sea, porque tiene muchas fases previas de verificación. Esas fases previas me están garantizando a mí la integridad de esa información en el paso de cada rama. Ustedes dirán, eso es demasiado trabajo, yo trabajo más fácil en el servidor y hago los cambios de una. Digamos que van a haber momentos en los cuales ustedes van a hacer por ejemplo, una persona que esté trabajando en un freelance podría trabajar así.
aunque la verdad se acostumbra mucho a trabajar con nuevos controles de versiones, así uno esté trabajando solo, porque le permite tener la traza de todo, le permite devolverse. Entonces, si usted tiene una versión y metió unos cambios y lo subió, ya que esos cambios no iban todos, entonces usted podría devolverse a la versión anterior estable y tratar de volver a incorporar esos cambios nuevos. Entonces, digamos que eso le va a permitir a uno mucho control en la medida de la calidad del código que uno está entregando, y le podría también entregar una traza de todo lo que se está haciendo. Hasta ahí pregunta, chicos. No, señor. Entonces, cuando tú decías que tú viste un aplicativo y que viste algo que hacían así, es justamente eso. ¿Quién sabe cuál sería el que estaban usando en ese momento? Creo que GitLab y Git también muestran subrayado o como sombreado las cosas nuevas, muestra un color de lo que no tiene un archivo, la versión vieja versus lo que tiene el otro, y te muestra la forma de trabajar. Incluso en algunos te permite hacer la mezcla manual, te permite decir, esto le falta a este archivo, páselo para acá, como si fueran bloques, ¿sí? Pero pues digamos que eso pues depende mucho del controlador de versiones que se esté utilizando. Los más conocidos, sí, efectivamente son Git, GitLab y algunos de oficina que son un poco más pequeños, como un Tortoise o como un SVN, que digamos que pueden estar de pronto, pueden usarse también para software, pero que normalmente se utilizan de pronto para tener controles en archivos, ¿sí? En ficheros como tan normales, en un Word, en un XLS o alguna cosa así. Pero pues digamos que para el desarrollo de software, probablemente Git y GitLab son los que más se usan, ¿sí? Que de momento hay dudas, muchachos. Vamos a... Bueno, listo. Entonces, digamos que toda esa cuestión pues, de la gestión de la configuración, a lo que está orientado es justamente a eso, a tratar de tener versiones estables, a tratar de tener información íntegra, a tratar de tener todo bien organizado, a tratar de tener todas la traza de los requisitos, cómo van creciendo, cómo se van alimentando, cómo se van cambiando ciertos archivos, para que todo sea más estable, para que esa línea de referencia o esa línea base no se modifique, o si se modifica sea justamente cuando deba hacerse y no que de pronto vaya a tener algún cambio abrupto o un cambio de una cosa que no se tenía que cambiar, y permite pues obviamente garantizar que va a haber oportunidad en la información y todo eso. Son aspectos muy importantes cuando se está desarrollando, ¿sí? Tener información oportuna, veraz e íntegra, ¿sí? Información que cuando usted la necesite efectivamente esté. No es información que tenga que rebuscarse o que tengo que hacer un desarrollo, pues entonces yo ese desarrollo lo voy a hacer con un archivo viejo y una cosa aquí y otra cosa acá, y luego al mezclarlo puede generar problemas o puede generar errores o incoherencias, ¿sí? Entonces digamos que eso hay que tenerlo ahí claro, hay que tenerlo claro. Si no hay más preguntas, chicos, entonces voy a introducir otro tema, que es el de la parte de proyectos. Con ese vamos a trabajar un poco más y vamos a hacer, digamos, una analogía con la parte de las metodologías para no generar pues la confusión que en ocasiones a veces aparece. Vamos que yo tengo, mucha gente habla que un proyecto, va a trabajar proyectos, tengo un proyecto, voy a hacer un proyecto, estoy metido en un proyecto, bueno, cualquier cosa que tenga proyecto. Pero alguien se ha preguntado qué es un proyecto. ¿Alguien sabe qué es un proyecto? ¿Qué características propias tiene un proyecto, por ejemplo? Y ojo, no estoy hablando de un proyecto de software, estoy hablando de un proyecto en la temática que sea. ¿Qué características ustedes consideran de un proyecto? ¿O ustedes en qué proyecto han estado? ¿Sí? Pues un proyecto es enfocarse a realizar una tarea. Buenas noches, por cierto. Es enfocarse a hacer una tarea, lo que sea que llegue a su fin. Es encaminarse a realizar
alguna actividad. Para mí eso es un Sí, proyecto. tienes algunos elementos que son bastante claros de un proyecto, sí, señor. ¿Quién más da algo más por esa definición? Ya uno, muchachos. Bueno, listo. Cuando estamos hablando de un proyecto, ¿sí? Estamos refiriéndonos a un esfuerzo temporal, ¿sí? Para crear un producto o un servicio único, ¿sí? Ahí tenemos algunos elementos para relacionar como tal, ¿sí? Estamos hablando de un esfuerzo. Cuando hablamos de un esfuerzo, estamos hablando o refiriéndonos a algún trabajo o algo que nos demande energía, ¿sí? O algo que nos demande algún tipo de dedicación o algo para poder sacar algo, ¿cierto? Entonces, esfuerzo temporal. Con esfuerzo temporal estamos diciendo, es algo que nos va a costar algo de horas o de tiempo o de energía, o si es un proyecto físico de gasto físico o algún tipo de situación. Y hablo de temporal, y ahí está muy bien un aporte que nos dio Triana, en el cual decía que encaminarme hacia el fin de algo, ¿sí? Cuando se habla de que un proyecto es un esfuerzo temporal, efectivamente se está diciendo que es un trabajo, un esfuerzo, algo físico o algo que yo voy a hacer. Y cuando hablo de temporal, no quiere decir que lo voy a hacer a tiempo parcial o que lo voy a hacer, no sé, algún tipo de connotación que tenga diferente con la temporalidad de algo, sino más bien que va a tener una franja de tiempo, es decir, va a tener un inicio y va a tener un final, ¿sí? Un proyecto no es cíclico, entonces digamos que ahí es la primera gran diferencia que tenemos con respecto, por ejemplo, a una metodología ágil y un proyecto. Porque digamos que uno podría decir, una metodología ágil es algo que es espiral y que no sé qué, y va evolucionando y va iterando y va incrementándose, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, chicos? Un proyecto no es eso. Un proyecto como tal es algo más bien lineal, ¿sí? O podría verse como una espiral, pero la espiral como tal no va a tener más vuelta. Entonces, digamos que una representación mucho más fácil de un proyecto es casi siempre con diagramas de Gantt o con elementos los cuales me va mostrando la manera en la que yo voy a ir realizando mis actividades, ¿sí? Mis cronogramas para poder planear toda la situación y definir una fecha de inicio y una fecha de fin del mismo. Ojo, un proyecto no quiere decir que solamente me va a demorar un día o un mes o un año. Un proyecto puede durar 10 años, ¿sí? ¿A qué es a lo que hace referencia con esto? A que es un esfuerzo temporal, es que en algún momento inicia y en algún momento termina. No se va a quedar iterando, no se va a quedar incrementando, porque si lo fuéramos a ver de esa forma, entonces un proyecto sería una iteración, ¿sí? Estabilizar un producto. Luego vamos a hacer una mejora, eso es otro proyecto, vamos a hacer la mejora. Luego vamos a hacer el nuevo módulo, hacemos otro módulo. Luego vamos a hacer un proyecto para corregir incidencias, hacemos otro proyecto. Entonces digamos que cuando hablamos del proyecto, casi siempre nos estamos centrando muchísimo es en la parte de la temporalidad de ese esfuerzo. Habla de crear, y pues claramente cuando se habla de crear un resultado o un servicio o un producto único, cuando se habla de crear, se está hablando de hacer algo nuevo o de hacer una mejora en alguna cosa que ya existe que lo haga lo suficientemente único para ese resultado. Y ojo, puede ser un producto, puede ser un servicio. Un proyecto, por ejemplo, puede ser, voy a crear lapiceros rosados, ¿sí? Les voy a crear lapiceros rosados. Entonces lo voy a definir con ciertas condiciones para que sea un proyecto. Entonces le voy a decir, listo, pues como va a ser un resultado único, lapiceros rosados hay muchos, pero lapiceros rosados con tinta ecológica, hechos con material reciclable, con tapas de gaseosa o con plástico de las botellas de la gaseosa porque es amigable con el ambiente y que la tinta sea sacada de un árbol de no sé qué, que es un árbol que digamos que hay muy, bueno, o que no sea de un árbol, sino que sea alguna cosa que no haga pues daño, que sea una tinta más natural, que sea menos invasiva o alguna cosa. Entonces digamos que ahí yo ya voy definiendo un proyecto, ¿sí? Entonces digo, ¿cuánto me va a demorar para hacer esto?
Bueno, pues yo ese proyecto, pues primero tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que hacer unas encuestas, tengo que formular mi proyecto y ahí sí, cuando yo vea la viabilidad de esa situación, pues yo empiezo con con la realización de mi producto. Pero ojo, el proyecto como tal podría ser hacer todo el proceso, la viabilidad como tal de la creación del lapicero sin hacer el lapicero. Solamente establezco la viabilidad de hacer un producto nuevo que funcione, que sea amigable con el ambiente y trazo todo el lineamiento para que en otro proyecto lo que se haga sea justamente eso, hacerlo físico, hacerlo real. Entonces, una fase, o mejor, un proyecto como tal podría ser establecer la viabilidad del mismo. Y otra fase como tal podría ser hacer la implementación como tal del producto. Por eso es que tenemos resultados únicos, ¿sí? El primero podría ser esa viabilidad como tal, es un resultado único. ¿De qué? De un documento que nunca se había hecho, en el cual se está definiendo cómo hacer lapiceros rosados que sean amigables con el ambiente, con tintas amigables, que se puedan sembrar, o bueno, cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar, pues así rara. Eh, y eso es un proyecto único que tiene un resultado único, que es ¿cuál? El documento de esa viabilidad. Si esa viabilidad es, o sea, si es viable como tal el resultado del ejercicio, entonces yo ya puedo decir, listo, es viable, entonces vamos a la segunda fase, que es justamente implementarlo. Entonces, cuando yo lo voy a implementar, eso es otro proyecto que sale y que también va a tener un resultado único, que en ese caso no va a ser el documento de esa viabilidad, sino que va a ser un producto hecho, una cantidad de lotes, unos miles o millones de lápices de la misma forma y del mismo color que se van a hacer tomando como insumo lo del proyecto anterior, que era justamente lo de la validación de la viabilidad del mismo. ¿Listo? Entonces, el proyecto como tal, eh, digamos que me involucra ciertas cosas, ¿sí? Me involucra normalmente unos esfuerzos planificados, pero cuando yo hablo de esfuerzos, puedo estar hablando de energía o de gastos o de trabajos como tal, pero al hablar de trabajos normalmente estoy involucrando unos recursos, ¿sí? ¿Qué son recursos? Los recursos pueden ser recursos físicos o recursos humanos, ¿sí? Un proyecto, ¿quién lo hace? Un proyecto lo hace una persona, ¿sí? O 10 personas. Ese es mi recurso humano. Entonces ese proyecto va a tener unos costos asociados por esas 10 personas. Pero también voy a tener unos recursos físicos. Entonces, sí, vamos a generar la formulación de ese proyecto, lo vamos a hacer en un espacio físico, en una oficina, vamos a tener unos computadores que vamos a rentar, vamos a hacer un leasing para poder tener computadores rentados, para no comprarlos, que es mejor opción rentarlos que comprarlos. Vamos a tener unos costos de energía. Entonces, digamos que ahí vamos mezclando absolutamente todos esos recursos. Entonces, mire que ahí se van mezclando recursos por un lado y por el otro, físicos y humanos, y todos redundan en dos cosas, en tiempo y en dinero, ¿sí? Voy a usarlos por cierto tiempo, voy a aprender de ellos por cierto tiempo, van a trabajar por cierto tiempo, y ese tiempo que los voy a tener, que los voy a utilizar o que voy a compartir o que voy a trabajar de manera colaborativa con ellos, luego ese tiempo se va a volver también dinero, ¿sí? Y va a durar lo que dure el proyecto. Entonces digamos que todo eso está redundando en una cosa. Recursos físicos y recursos humanos me representan a mí tiempo y dinero. Pues ahí como tal, yo ya tengo como unas bases para poder entrar a definir el alcance del proyecto, con quién lo voy a trabajar, quiénes van a aportar al proyecto, con qué organizaciones voy a apalancarme o voy a generar recursos. Entonces digamos que ahí yo ya tengo muchas cosas. Y no se puede perder de vista que hay ocasiones en las cuales hay proyectos sociales, ¿sí? No, digamos que se pueden dar. Normalmente un proyecto casi siempre lo que busca es rentabilidad, viabilidad de alguna cosa para poder hacer algo que sea rentable, un producto, un servicio, algo que sea único y que se pueda digamos que de alguna forma monetizar, ¿sí? Pero también yo podría tener proyectos sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué proyecto social tengo? Vamos a establecer un proyecto social en el cual voy a tener um, la siembra de arbolitos en una cuenca con estudiantes
de 10º grado. Ese proyecto a mí económicamente no me va a dejar nada. ¿Por qué? Porque los arbolitos que se van a plantar me los pone la Carver, y los estudiantes que me van a encargar de ayudar eso van a hacer eso como trabajo social, pero sí va a tener un impacto social. ¿Y el impacto social cuál es? En 10 o 15 años esos árboles van a estar en la ribera de un río, o van a estar en un monte, o van a estar dando sombra, van a estar dando oxígeno, van a estar generando cosas. Y eso puede ser también un proyecto, el proyecto de implementarlo, el proyecto de establecer el plan para decidir, se hace necesario generar árboles en tal zona porque hay mucha contaminación, hay mucho smog, necesitamos generar pulmones allí, necesitamos generar árboles que sirvan de pulmones para esta parte de la ciudad, ¿sí? Y también podemos tener la otra que es listo. Entonces, en el primero genero toda esa información, genero todos esos alcances, genero todos esos lineamientos, genero las personas que se van a encargar de soportar económicamente el proyecto. Y no es un proyecto para monetizarme ni para volverme rico, es un proyecto que va a tener un impacto social, va a tener un impacto en las personas, va a tener un impacto en la ciudad, pero no voy a monetizarlo simplemente. Entonces, en una fase puede que haga la implementación y el levantamiento de toda esta información y de todos estos patrocinadores y de todo lo que voy a necesitar, las alianzas con los colegios que van a servir de alguna forma de servicio social para que me ayuden a hacer la siembra, y en el otro proyecto me encargo de hacer la siembra como tal. Entonces, mire que siempre que estoy trabajando algo con proyectos, siempre estoy estableciendo claramente un inicio y un fin, que puede ser más largo, más corto en ciertas opciones, claramente puede ocurrir, pero puede ser así de esa forma. Algo muy importante acá también, chicos, es la parte relacionada con los objetivos. Digamos que un proyecto como tal normalmente puede tener varios objetivos, pero normalmente tiene un objetivo específico, un objetivo general, perdona, y varios objetivos específicos. Entonces yo tengo un objetivo que es generar conciencia de la necesidad de esos árboles en esa zona, en esa cantera, en esa ribera al lado de esos ríos, lo que sea que yo voy a establecer allí. O hacer un proyecto que se encargue de generar, qué sé yo, un módulo nuevo para un software, ¿sí? Eso, cualquiera de esos puede ser un objetivo específico definido de ese proyecto, ¿sí? Y yo los puedo trabajar de esa forma. Entonces, digamos que el proyecto como tal no nace, digamos que no nace simplemente de idearme o de imaginarme un mundo paralelo y una situación ideal, sino que en muchas ocasiones esos proyectos tienen unos objetivos que se encargan de ir a generar alguna cosa única, a generar algo que me genere impacto porque no lo hay. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer, eh, vamos a hacer los lapiceros esos, o vamos a hacer unos ventiladores con la mano, o pues con cosas que se accionen manualmente, que no gasten energía, y que simplemente sea pulsando algo, genere una aspa, y esa aspa se encargue de generar viento, o bueno, lo que ustedes se quieran imaginar. Hay proyectos para todo, y hay proyectos que uno a veces dice, es que yo para establecer un proyecto necesito una idea, mejor dicho, una idea recampeona, y no es tan cierto. Muchas veces los mejores proyectos, y eso lo dicen también muchos emprendedores, los mejores proyectos son los que nacen justamente de satisfacer una necesidad que no tiene en este momento eh, forma de ser resuelta, o forma de entregar algún tipo de satisfacción. Entonces, normalmente las necesidades más triviales son justamente las que pueden convertirse en proyectos de mayor impacto, ¿sí? Y en proyectos que se pueden convertir, digamos que no en proyectos cíclicos, pero sí en proyectos que pueden ir generando más consecución de recursos, más generación de proyectos, e ir trabajando de una manera como más continua, así sean con proyectos con unos alcances diferentes, porque les voy a recordar que el proyecto no es cíclico, pero a partir de un proyecto pueden ir saliendo proyectos hijos o proyectos hermanos, los cuales van a ir cubriendo tiempo, cubriendo necesidades, y que uno puede ir dando nacimiento a otro y se puede ir en cadena muchas cosas. O que de un proyecto necesariamente salga algo tan bueno que se vuelve una empresa y se vuelve un producto que tú vas a comercializar. Entonces, con un proyecto nace lo que tú vas a vender, y luego con una empresa te encargas de repartirlo y se vuelve tu plan de vida. Y eso también puede pasar. Entonces, digamos que tú hiciste un proyecto
y con ese proyecto tú viste hace 20 o 25 años que el negocio de los domicilios era un negocio de mucho dinero, de mucho auge, porque tú tenías una bolita de cristal y sabías que en el 2020 iba a haber una pandemia, por ejemplo, y que íbamos a estar limitados prácticamente un año encerrados y que no sé qué, y el negocio de los domicilios va a tener demasiado auge. Y hace 15 años se te ocurrió un proyecto en el cual generaste algo como Rappi, ¿sí? O como cualquier otra empresa de domicilios, ¿sí? Y luego, a partir de eso, generas el proyecto, lo generas de alguna forma, y la idea fue tan ganadora que simplemente dices, listo, esto ya no es un proyecto, esto se me volvió mi, mi experiencia de vida, esto ya se volvió mi empresa y de aquí me voy hasta el final. Y a partir de un proyecto que nació como algo único, algo pequeño para mirar un impacto, probablemente dije, no, yo ya no lo meto como un proyecto, yo voy a montar es una empresa, voy a hacer un aplicativo y voy a hacer toda la parte logística como tal para soportar esa situación, porque yo me voy a ir es por lo grande y eso puede salir, pero casi siempre naces de una idea mucho más chica. Hasta ahí hay preguntas, chicos. No, señor. Bueno, listo. Entonces, digamos que para hablar, pues, por ejemplo, de proyectos, digamos que un ingeniero civil, ¿cierto? Un ingeniero civil puede trabajar con diferentes constructoras, si se encarga, por ejemplo, de construir, o con diferentes empresas contratistas, si, por ejemplo, se encarga de construir vías, por ejemplo. Entonces, él puede trabajar con el Ministerio de Transporte, puede trabajar con Invías, puede trabajar con la gobernación, puede trabajar con X o con Y cosas, pero digamos que en todos esos proyectos pueden ser proyectos que son construir, un proyecto puede ser construir la vía de Japón, ¿sí? Otro proyecto puede ser construir la vía de la Badea, eso es otro proyecto. Sin embargo, cada proyecto de esos puede tener muchos elementos en común, sin embargo son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen un plazo de inicio diferente, una finalización diferente, tiene unos kilómetros contratados diferentes, puede tener unos materiales diferentes, puede tener una forma de trabajar diferente, que el uno me implique una cierre parcial de la vía, el otro no. Bueno, lo que ustedes se quieran imaginar, aunque tengan en común ese eje central que es la parte de la construcción de vías, puede tener sus diferencias en ese sentido. O un ingeniero que trabaje, por ejemplo, para gerenciar o para alguna constructora de la ciudad. Entonces, ese proyecto como tal, pues como un proyecto de vivienda, hoy se llama Mirador de Villavento, mañana se llama Molivento, pasado mañana se llama Zaguán de Villavento, y luego gerenciar le va a poner cualquier proyecto que tenga Villa metido en el nombre. Y todos, aunque son proyectos de vivienda, todos son diferentes. ¿Por qué? Tienen plazos diferentes, tienen materiales diferentes, tienen fachadas diferentes. Por más que se estén vendiendo soluciones de vivienda, apartamentos, casas y toda esta cuestión, tienen espacios diferentes, tienen condiciones diferentes, ubicaciones diferentes, tiempos de entrega diferentes. Toda esa situación va haciendo que el proyecto se vaya volviendo único. Por más que estamos haciendo una solución de vivienda, es único. ¿Por qué? Porque involucra ciertas cosas que el otro proyecto no. Este va con casas de lujo y este va con casas de interés social. Este va con apartamentos de última generación, con los mejores acabados y con las mejores vainas, y este otro no. Son proyectos diferentes. Digamos que eso podría ser proyectos por su naturaleza. Entonces, esos proyectos, digamos que a pesar de que tienen alcances diferentes, digamos que son proyectos que pueden ser un poco más semejantes en sí mismos. Hay otros proyectos que son mucho más plurales, ¿sí? Y que normalmente son los proyectos de tecnología y los proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, digamos que un proyecto de investigación, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, para encontrar la vacuna para el COVID, ahorita que está tan actual ese tema, ¿sí? Muchas empresas están haciendo eso y lo tienen como proyectos. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un objetivo específico y el objetivo específico es encontrar la vacuna para el COVID, ¿sí? Eso puede tener mucho trabajo, puede tener mucha investigación, puede tener muchas horas de no dormir de las personas involucradas, de pruebas en animales, de pruebas de lo que quiera,
fases de inicio, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero ese proyecto solamente se consideraría un éxito en el momento en el que la vacuna sea generada. Cuando esa vacuna sea generada, la fase de ir a inyectar a las personas pues para vacunarlas, eso podría ser visto como otro proyecto, porque el proyecto inicial tenía una fecha de inicio y una fecha de fin, que no la pactamos porque no sabemos en qué momento vayamos a tener éxito con el producto. Pero esa vaina solamente deja de ser proyecto cuando la vacuna sea puesta en el mercado, ¿sí? O los proyectos de tecnología. Por más que uno siempre esté haciendo productos de software o entregando sistemas o lo que sea, cada uno en sí mismo es un mundo aparte. ¿Por qué? Porque pueden tener condiciones diferentes, a pesar de que de pronto puedan verse como un ingeniero que hace casas, aquí sería un ingeniero de software que hace software, ¿sí? Pero los requerimientos propios de esta empresa no son necesariamente los requerimientos de la otra, por más que trabajen temas iguales, esta los maneja de una forma, la otra lo maneja de las otras. Entonces digamos que todos van a tener sus particularidades y esas particularidades están haciendo que cada proyecto como tal sea muy diferente del otro. Los recursos que intervienen, la plata que interviene, los clientes que intervienen, los alcances que tienen, los tiempos de realización que tienen. Entonces, digamos que estamos muy familiarizados con esa palabra proyecto, pero en muchas ocasiones a veces lo utilizamos de una forma que no es. Ahora, un proyecto, tengo este lapicero, ¿sí? Pero este lapicero me di cuenta que después de usarlo por, o bueno, pongamos un caso más real. Un amigo compró un celular, ¿sí? Un Xperia, en su momento era lo mejor que había, era un Xperia Z1, ¿sí? Hace ya unos años. Resulta que se lo vendieron diciéndolo, es sumergible. Y él feliz. Yo no sé para qué meter un celular al agua, eso me parece a mí completamente una pendejada. Pero él quería meterlo, ¿sí? Resulta que él se puso a trabajar y se puso a chatear, no sé, con la novia, no sé qué pasó, y él estaba metido en un jacuzzi. Estaba trabajando con él, lo bloqueó y luego dijo, no, venga, tomémonos una foto debajo del agua. Y le pareció mucha gracia. Resulta que lo cogió, lo desbloqueó, tomó la foto debajo del agua, sacó el celular del jacuzzi y el celular estaba muerto. ¿Qué pasó? Resulta que se dieron cuenta que había ciertas restricciones, no sé, creo que era el Z1, pero no lo puedo jurar. En todo caso eran los Sony que eran muy bonitos, que tenían en el respaldo como una tapa como de cristal. Y eran negros todos. Y resulta que le explicaron en la Sony que se habían encontrado algunas situaciones y era que cuando se trabajaba mucho con el celular, cuando se metían y digamos que de alguna forma el celular generaba algún tipo de calentamiento, ¿sí? Se generaba una pequeña dilatación en la tapa que bloqueaba el acceso del agua. Ni siquiera alcanzaba a ser un milímetro, era una tapa que eso no era nada, o sea, lo que se corría era mínimo, pero ese pequeño fluido que ingresó con el teléfono caliente hizo que se quemara la placa. ¿Y qué le hicieron? Hasta donde entiendo, a él lo que le hicieron fue que le cambiaron el celular. O por ejemplo, esos Note que explotaban, la batería, los Note 7, que en los aeropuertos dicen si tiene un Note 7 no puede montarlo, le toca dejarlo o no accede al avión. Entonces, digamos que de ahí como tal, eso pudo haber traído nuevos proyectos, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, proyectos de pruebas, en los cuales digan, listo, yo acá tengo un producto, el producto está bueno, pero tiene ese pequeño detalle. Puedo surgir un proyecto como tal que se encargue solamente de hacer la mejora. Entonces yo ya sé que todo mi producto está bueno, hasta aquí funciona bien, listo, entonces vamos a hacerle una mejora a eso para que solamente mi proyecto involucre esa tapita, que esa tapita no se me dilate, para que no me entre agua. Y eso puede ser un proyecto en sí mismo. O el del Note, que era un proyecto en sí mismo para evitar que la batería se recalentara y explotara, porque ya le había explotado en la cara a varias personas mientras hablaban. ¿Sí? Como eran equipos grandes, son equipos que requieren buena batería para levantar las pantallas. Y al levantar esa batería, lo que estaba haciendo era generando un calentamiento inadecuado que hacía que las baterías por un componente se explotaran. Desde ahí pudo salir nuevos proyectos. ¿El proyecto cuál es?
necesito que me saquen una nueva versión del Note, porque el Note quedó completamente muerto, ese Note 7, sáquenme el Note 8, pero garantícenme que esa vaina no va a pasar más. ¿Y eso qué puede ser? Eso puede ser un nuevo proyecto de investigación y de desarrollo, ¿sí? Chicos, hasta ahí hay dudas. No, señor. Listo, muchachos. Entonces, No, profe. por hoy vamos a dejar la clase así. ¿Hay preguntas, Triana? ¿Me vas a decir algo? No, profe, que estábamos bien, que íbamos bien. Ok, perfecto. Listo, chicos. Entonces, de momento vamos a dejar la clase así. Recomendaciones, por favor, revisen las 3 semanas de clases, revisen las actividades. En un ratico abro todas las fechas para que queden para entregar antes del jueves en la clase. Porfa, vean los videos, hagan todas las actividades, todas por favor las realizan. Y la semana entrante hacemos un ejercicio de pronto ahí como de repaso para poder tener nuestro parcial. El parcial, acuerde que lo vamos a entregar el jueves en la noche y lo vamos a sustentar el viernes acá en clase. ¿Listo? Entonces, por hoy no es más, muchachos. Muchas gracias por la asistencia. Recuerden siempre que esta clase, él tiene el mismo link. Entonces, en el grupo ahí está el link de la clase. Es exactamente el mismo cada semana. El link no cambia. Entonces, nada, los espero dentro de 8 días. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Profe, una cosita. Sí, señor, cuéntame. Profe, yo no estoy en el grupo que usted menciona. ¿No está en el grupo? No, señor. Ah, Triana, ¿cómo así, hermano? Qué pena, qué vergüenza. Espere, yo miro si yo lo tengo a usted. Espere. Jaime. No, Triana, regáleme porfa su número, yo lo agrego ya mismo, que luego se me olvida. Dice, profe, 312 312 775 775. 53 Sí. 38. Listo, mano, ya lo guardé y ya lo voy a ingresar al grupo de una vez, para que no se me olvide. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Algún comentario más, muchacho? Profe, Sí, cuéntame. en cuanto a las exposiciones, pues igual sé que todavía falta tiempo, pero Sí. ¿hay algunos parámetros para seguir o eso puede ser libre lo que uno quieras poner en cuanto a los temas? No, digamos que con las exposiciones, ¿qué se busca? Se busca manejar el formato institucional de diapositivas, se busca buen dominio del tema, se busca una duración más o menos de unos 20 minutos por cada tema, ¿sí? Entonces se busca también que haya buen manejo de esto. Como requisito, pues digamos que estas exposiciones me gusta más hacerlas en vivo y en directo, pero como no se va a poder, para ese día, por favor, sí les pido que tengan cámara, porque la intención es que ustedes hagan una exposición muy fluida. Si quieren tener el material de apoyo, la tienen, pero la idea es que sea muy fluido lo que hablen, que no estén acá leyendo, sino que estén, digamos que de alguna forma soportando o hablando de lo que ustedes investigaron, ¿sí? Eso es muy importante porque, digamos que uno puede tener un guión, uno puede tener unos documentos de apoyo, pero la intención no es venir a leer acá, ¿sí? Pues porque para leer no tiene sentido. Y otro comentario que tiene la otra condición que va a tener la sustentación es que, digamos que cada uno de ustedes debería entregar un documento con el resumen de lo que usted está sustentando. Y pues algo bien escrito, bien presentado, para poder compartir con el resto de los estudiantes y que tengamos la sustentación de la persona, pero también que tengamos el documento. Muchas gracias por la pregunta, era importante aclararlo. Gracias, profe. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo y nos vemos entonces el próximo jueves. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.